sembrado en nosotros mucho trabajo bilingüe. Entonces nosotros, compañeros, somos varios, pero poco nos recordamos. Yo estuve ahí en el CISA y nadie se recuerda, sinceramente. A pesar que él se motivaron, que tenemos compañeros que visitar a nuestro maestro, que con una gratitud grande que tenemos nosotros. Por eso a mí te hemos venido, algunos compañeros te querían conocer personalmente y es un honor para ellos conocerte en persona todavía, vivo. Tenemos que, ellos van a seguir tus pasos sembrados en mí, a mis pasos de mí. ¿Ya? Así, maestro, eso es lo que queremos decirte en nombre de los compañeros. Y los compañeros que seguramente te quieran saludar también en el quechua, algunas cosas que están en proceso de aprendizaje. Bueno, antes de cantar, compañero, no sé si alguien quiere dirigirse. Yo. A ver, compañero. Profesor Jaime, de verdad para mí es un momento tan especial el volverte a ver después de, no sé si 15, 14 años, y de verdad para nosotros es una gran alegría, especialmente para los que te conocemos muy de cerca. Hace poquito estábamos en el aula, yo estaba compartiendo con los colegas esta experiencia que tuve por primera vez cuando usted nos visitó al centro educativo, que hoy no recuerdo el número del centro educativo, en San José de los Solteritos, frente a Yarina, bajo Vallaga, ¿verdad? Nos visitaste por primera vez, usted bastante joven, bueno, esa es la ley de la vida, ¿no? Progresivamente nosotros avanzamos y bueno, pues ahora nosotros estamos enmarcados a revalorar este idioma que con usted y el profesor Manuel, que le han puesto ponche y ganas, han ido haciendo el efecto multiplicador en diferentes centros educativos, en diferentes comunidades, de tal modo que ha sembrado mucho interés en cada uno de nosotros y alégrese este gran equipo. Ahora ya no somos sueltos, estamos organizados en una asociación que lleva su nombre, Aidiñat, Asociación Intercultural Bilingüe Jaime Doherty Boná. Así se llama nuestra asociación de intercultural bilingüe, maestros enmarcados a revalorar el idioma quechua en Tarapoto. Y si nos abrimos un poquito más en San Martín, ya estamos registrados, ¿no, profesor Manuel?, dentro de los registros públicos. Entonces ya no es solo un cuento, ya está documentado nuestra asociación. Entonces, profesor, si yo le estoy contando esto, es una gran alegría para usted, que no en vano ha pasado su nombre, ¿verdad? Es una asociación intercultural bilingüe en Tarapoto, como le repito. Un poquito más nos abrimos a San Martín y Jaime Doherty Boná ya tiene un nombre de una asociación. Sí, maestro Jaime, de verdad, cuánto más quisiera seguir hablando. Yo soy media habladorilla, sí, pero ahí no me voy a cortar para que después no, siga hablando así una hora si quiera. Maestro, de verdad, un gusto de verdad, maestro, encontrarle después de muchos años. Bravo. Alguien en quechua, sí, está bien. Anima tuta, amota. Yukanchikuna, akunchi, kushiku, kawaipa, luna atu, kichot. Icha, kangi, kushiku kangi. Añay. Ay, gusta. Bueno, si hay alguno más, compañeros, hacerle que recordar una canción que la compañera Rosaní cantó cuando estuve en el aula. Claro, cuando nos visitó. Yo le acuerdo muchas canciones. Una de ellas, por ejemplo, decía, cuando estábamos en aula, nos desea hacer cantar. Ama yuya chiwan binachu. ¿Cómo vamos a seguir? Eso, compañeros, hay muchas canciones y nos enseñó pues a escribir canciones. Y pues la cosa de la vida, yo tenía escrito más o menos unos 70 y tantas canciones. Me perdí en tantos papeleos que tenía.
Pero Jaimito yo sé que tiene. A ver, compañeros, Rosalí, encamina la canción. Maestro Jaime, usted se acordará, yo sé que sí, porque tiene una buena memoria. Cuando nos visitó primera vez a San José de los Solteritos, yo por primera vez me iniciaba ahí, eran 18 días que me habían asignado esa plaza, y me visitaste, pues, ¿no? Entonces, un día me dice, viene un gringo que habla nuestro idioma, va a supervisar, pero le atiende a usted porque yo me voy. Se ha sacudido de su compromiso de quechua y me ha dejado amigo. Le digo, pero ahora, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer si me habla, me saluda o hambrilla? Yo en septiembre le decía, mi amor, le digo, yo cómo le voy a contestar. De repente enamorado. Entonces, maestro, nos enseñaste esa canción, Banderita. Banderita, banderita, aquí está y nomás me acuerdo, ya no me acuerdo más. No me acuerdo más. A ver. Como él nos enseña, banderita, banderita, peruana, banderita, 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 peruana, banderita, Pucatami, Yuratami, Anapinakawaiti, Pucatami, Anapinakawaiti. De nuevo, a ver todos. Banderita, banderita, peruana banderita, 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 peruana banderita, Pucatami, Yuratami, Anapinakawaiti, Pucatami, Yuratami, Anapinakawaiti. Muy bien. Un Blanquerroja. aplauso se merece. Y el chicano, Qué bien. Puca Recuerdos Picana. de Ángel también, que cantaba. Él también es ahora presidente de vicepresidente de nuestra asociación. Y está muy contento que hoy día no ha podido estar por razones de trabajo que está haciendo. Pero están contentos por Jaimito, por el trabajo que has hecho. Y siempre yo menciono la gratitud que debemos tener por eso, bueno, hemos venido, el equipo que estamos acá también Un es recuerdo. muy productivo en todo el aspecto, ¿no? Que estamos haciendo. Y le digo, Jaimito, que ellos han venido interesados que los materiales educativos que se tendrían en virtual para que lo vas imprimiendo mucho más que queremos. Que quieren ellos también, yo lo tengo, me ha vendido gramática quechua. Entonces, ustedes compañeros, vamos a de repente tender En físico, si hay en físico, compañeros, Jaimito, para podemos comprar. venden a los compañeros. A ver, rima y cango. Primero que pan con una bicona, todo tan una cosita por acá ni cava, todo tan una. Estamos aquí que pasa cuatro y una de pacho antes, ¿cómo se llama? Estaba. Su tipo, sí, mucho, va piso para trabajo, que es piso, se llama tiempo. Ya, pues pacho. Ya man que skaču na escuela con una pivote con una man que skaču que falta. Y allí el español sabe que man. Y falta.